Bien, chicos, la clase del miércoles se trató principalmente de ver la definición de límite de funciones vía sucesiones. Entonces, nosotros definimos el límite de una función vía sucesiones. Le voy a poner acá definición 1, ¿sí? Esta definición es súper importante porque es una de las definiciones de límite que vamos a tener en el curso. Hoy día vamos a ver la segunda. Y esta definición dice que eh, el límite, cuando Cuando x tiende a un punto de acumulación del dominio de la función, es L, si solo si, para cualquier sucesión que yo considere, cualquier sucesión que cumple que tienda al punto de acumulación es distinto del punto de acumulación y todos los elementos de la sucesión están en el dominio, entonces necesariamente la nueva sucesión, o sea, evalúo cada elemento de la sucesión xn mediante la función f, y eso me da una nueva sucesión, esa nueva sucesión tiende a L. Y lo interesante de esta definición es que como ocupamos sucesiones, nos permitía heredar todas las propiedades de sucesiones que habíamos visto a límites de funciones. Entonces, esa era una ventaja de esta definición y como ventaja la ocupamos. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que si el límite existía era único, teníamos álgebra de límites, que eran las propiedades que habíamos demostrado en límites de sucesiones, así que también las tenemos para límites de funciones. También heredamos el teorema del sándwich, es decir, si yo tengo dos funciones, llame h y llame f, que de algún modo aplastan a una función g a partir de cierto momento, o sea, en un intervalo, en este caso como son funciones, me importa un intervalo que contenga el punto de acumulación, entonces no le queda otra a la función que está en el medio, tender a ese mismo valor L que tiende tanto la función h como la función f. Sí, así que heredábamos el teorema del sándwich y habíamos demostrado, gracias al teorema del sándwich, que el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 partido x es 1. Y ese límite es importante y es uno de los límites que está en el apunte. De hecho, es el límite 4 que está en la página 202. ¿Sí? No está demostrado, pero aquí está la prueba a grandes rasgos de cómo se hace con sándwich. Entonces, antes de demostrar que el límite de seno x partido x vale 1, me interesa que veamos algunas cosas importantes de la definición que vimos en la clase pasada y que necesito ver si se entendió o no para seguir. Entonces, bueno, está Nicolás Gamarra, está Sofi, está Vicente, está Francisco, está Camilo, está Camila Galarce, Angélica, Jesús, Luis, etcétera. Así que bienvenidos. Bueno, y bienvenidos también a todos los que van a ver el video grabado, porque asumo que van a estar estudiando para el control de mañana. Así que, entonces, miren, a ver, entonces cosas importantes, ¿sí? Importantes antes de seguir, acerca de lo que vimos en la clase pasada. A ver, algunas cosas importantes. Por ejemplo, si yo tengo acá el límite cuando x tiende a x barra de f de x, y eso me da un L, hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, si yo tengo acá el x barra, y bueno, asumo que f va de a los reales, entonces el x barra, ¿en qué conjunto está? ¿En qué conjunto tiene que estar el x barra? A ver quién se acuerda. ¿El x barra tiene que estar en el dominio de f? ¿Qué opinan, chicos? ¿Los leo? ¿Los escucho? ¿El x barra tiene que estar en A? ¿Qué dijimos el miércoles con respecto al x barra? Exactamente, Cristian. Tiene que estar en el A', o sea, en el conjunto de todos los puntos de acumulación. ¿Sí? El x barra es un punto de acumulación. Y como tal, no necesariamente existe la imagen de ese punto. ¿Sí? Entonces no es necesario
No necesariamente. Así que estas cosas son importantes, por eso necesito recordarlas para seguir. No necesariamente existe f de x barra. ¿Sí? Eso no necesariamente pasa. Perfecto, aquí están los puntos de acumulación. Entonces, como tenemos eso claro, díganme ustedes qué pasa si yo calculo este límite. A ver, el límite cuando x tiende a menos 1 de la raíz de x. Ese límite, ¿cuánto es? Ese límite se puede calcular. ¿Qué es lo que deben verificar primero? ¿Dónde tiene que estar el menos 1, por ejemplo? Bueno, hay cosas antes que pueden verificar. Por ejemplo, la raíz de x. ¿Cuál es su dominio? ¿En dónde está definida? Para R más, ¿cierto? Entonces va de R más a los reales. ¿Cierto? Que la raíz de 0 es 0 y a partir de ese valor en adelante yo puedo calcular las raíces. Bien, Sofi. Entonces, si yo veo el R más, ese intervalo es el 0 al más infinito. Entonces, ¿cuál es la adherencia del R más? Si no me equivoco, el mismo, ¿no? Porque el 0, que es el único complicado, entre comillas, ya está. Así que la adherencia sigue siendo el mismo conjunto. Pero en la adherencia, ¿el menos 1 está o no está? No está. Bien, Arturo, bien, Sofi. No está en la adherencia. Y como no está en la adherencia, ¿puedo calcular ese límite? ¿Me puedo acercar al menos 1 con una sucesión que esté en ese conjunto? ¿La adherencia? O sea, perdón, en el dominio. ¿Existe alguna sucesión de términos positivos que me pueda dar menos 1 como límite? No, ¿cierto? Por lo tanto, ese límite no existe. ¿Sí? Siempre tienen que tener cuidado porque hay pillería en los ejercicios en donde el valor que el x tienda, necesariamente ustedes deben verificar que esté o no en el punto que sea o no un punto de acumulación. Ya eso es lo primero, por eso estas cosas son importantes. Ya tienen que empezar a ver eso también. Segundo ejemplo, a ver, este límite. ¿Qué opinan de ese límite? ¿Qué impresión les da si yo lo escribo con n? ¿Qué es lo que primero tienen que pensar? ¿Qué les dije en la clase pasada? ¿Qué pasa cuando uno elige la letra n? ¿Cuál es el fetiche matemático que uno tiene? Son sucesiones. Bien, Sofi, muy bien. O sea que acá, ¿cuál es el dominio de esa función de 1 partido n? Si son sucesiones, como dice Sofi. ¿Cuáles son el dominio de las sucesiones? De esas funciones llamadas sucesiones. ¿Cuál es el dominio? Los naturales, en este caso bien, los naturales menos el cero. Perfecto, Guillermo. Y bien, Francisca. Hola, Francisca, ¿cómo está? Entonces esto es naturales menos el cero. Muy bien. Entonces, hola, hola. Entonces, ¿qué debo verificar ahora? Debo verificar si el punto al cual estoy haciendo tender el n está o no de dónde. Tiene que estar tiene que ser un punto de acumulación. Y como tiene que ser un punto de acumulación, tiene que ser un punto de acumulación ¿de qué conjunto? Tiene que ser un punto de acumulación del dominio de la función que estamos considerando. Entonces hay que calcular la adherencia de los naturales. Bueno, menos el cero, menos un punto da lo mismo que igual a un conjunto discreto. ¿Cuál es la adherencia de ese conjunto? De los naturales. Que sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera. ¿Cuánto daba la adherencia? Acuérdense que son como puntos aislados. Tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4. Y entre medio no hay nada. Entre medio no hay nada. Así que no puede haber una sucesión que se acerque al 2, por ejemplo, o que se acerque al 1 por elementos del conjunto, porque acá se pega saltos con distancia 1. ¿Sí? Entonces eso, como son puros puntos aislados, como bien dice Sophie, acá me da el vacío.
Y como da el vacío, entonces ¿cuánto da este límite? ¿Se puede calcular o no? ¿Se podrá calcular el límite que les estoy mostrando? Ese límite no existe. Así que tenemos ya otro ejemplo, un límite que no existe. Muy bien. A ver, tercer ejemplo. Para repasar lo que hemos visto en la clase pasada. A ver, este clásico ejemplo. Ah, ojo, somos 28 ahora. Para los que se han integrado, les dije al principio a los chicos que me avisaran cuando quede cuando quede media hora, para que veamos algunos ejercicios que les traje para practicar el control de mañana, ¿sí? A ver qué me escribió Oscar. Exactamente, Oscar, exactamente, eso mismo. Por eso que cuando uno ve sucesiones, el límite a veces se escribe solo. Por ejemplo, se escribe así, y no necesariamente uno pone n tendiendo a infinito. ¿Sí? Obviamente mejor que sobra que falte información, pero uno en matemática asume que cuando ocupa la letra n son sucesiones. Y los únicos límites que existen son cuando n tiende a infinito. Efectivamente, Oscar. Entonces, miren, a ver, vamos bien, vamos bien. ¿Se va entendiendo la idea entonces, cierto? ¿Qué pasa? Esa función. ¿Cuál es el dominio de esa función? Ah, también Camila, porque el cero no es punto de acumulación en los naturales. De hecho, los naturales, inclusive si tuviesen al cero, siempre su conjunto de acumulación es vacío. También pasa con los enteros, ¿sí? Los enteros también tienen como conjunto de puntos de acumulación el vacío. En general, cualquier conjunto discreto da como conjunto de puntos de acumulación vacío, ¿sí? Entonces no podemos calcular el límite ahí. Camila, ¿ya? Eso es importante. Acá, por ejemplo, el dominio de esta función, se me perdió el puntito, perdón, ahí sé que la actualización de esta aplicación me dejó el puntito y me molesta porque siempre enseñaba con la flecha y ustedes no necesariamente ven el puntito, entonces me molesta un poco el puntito, es muy chico. Ya, pero acá, por ejemplo, el dominio de esa función serían los números reales menos qué valor. ¿Cuál es el único valor que molesta? El 1. Muy bien. Pero, ¿cuál es la adherencia de los reales menos el 1? ¿Cuál es el conjunto de puntos de acumulación de los reales menos el 1? Los reales, efectivamente. O sea, yo puedo calcular el límite de esta función para cualquier número real. En particular lo puedo calcular para el 1. Porque si yo evalúo acá directamente en 1, la imagen no existe. Pero, como acá no estoy considerando el 1, sino que me estoy acercando al 1, ¿qué puedo hacer con esa fracción? La puedo simpli la puedo simplificar, porque el valor de x no es 1, así que acá, se me va, y esto ahora me queda el límite cuando x tiende a 1 de x más 1, y eso da 2. ¿Sí? Ahí simplemente uno evalúa, ese es el cálculo del límite usual. ¿Bien? Entonces, ojo, uno cuando tiene polinomios y debe simplificar, si uno de sus compañeros le pone en duda por qué pueden simplificar o no, recuerdan, basta con que le digan que el valor que complica justamente es un valor que no está en el dominio, y de hecho no están considerando ese valor, están considerando valores cercanos, porque es un punto de acumulación, no es un punto del dominio. Así que pueden llegar y simplificar, ¿ya? No hay problema con eso. Entonces acá tenemos tres ejemplos, donde los dos primeros eran límites que no podía calcular, pero el tercero, pese a tener problemas con el 1, sí podía calcularlo, porque de todos modos yo me estoy acercando al 1, no estoy siendo específicamente 1. ¿Sí? Por ejemplo, el x puede ser
0,9999999, o puede ser 1,00000001, por ejemplo. No es 1. Así que yo sí puedo simplificar. ¿Bien? ¿Se entendió, Francisca, Arturo, Camila, Jesús, Vicente, Angélica, Arturo, Diego, Diego Flores? ¿Todo bien? ¿Sí? Valentina Moreno, ¿se entendió? Arturo. Ya, vamos bien, perfecto. Ya, entonces eso hay que tenerlo claro con el cálculo. A ver, lo que aún no entiendo, ahí Camila preguntó algo. Es que es ese conjunto prima que pone después. Ah, Camila, ese conjunto prima que pongo acá es el conjunto de puntos de acumulación. ¿Sí? Creo que lo definí aquí, ¿o no? ¿Dónde estás? Acá está, notación. Acá. Ahí. ¿Sí? El conjunto A' es el conjunto de todos los puntos de acumulación del conjunto A. En este caso son siempre la A, es el dominio de la función que estamos considerando. ¿Sí? Son todos los puntos de acumulación. Ese es el A'. ¿Bien? Ya, perfecto. Entonces ahora sí, nos quedó pendiente la clase anterior. Voy a volver al tiro a la hoja. Nos quedó pendiente demostrar este límite. Nos quedó pendiente eso. Y eso es lo que vamos a calcular ahora, ¿sí? Con el teorema del sándwich. Entonces, voy a esperar que acá anoten y avanzamos. Entonces, volviendo, voy a poner antes. Voy a escribir mientras copian. Volviendo. Nos quedó pendiente esta cosa. Demuestre que límite de seno de x partido x, cuando x tiende a 0, vale 1. Ya. Voy a esperar entonces un minuto para que copien y demostramos eso, ¿ya? Ya, entonces mientras copian, puede que lo escuche. ¿Cómo se sienten para el control de mañana? O si es que ya copiaron, pueden hablar. ¿Cómo van para el control? Ya Diego dice jeje. Espero no le den muchas F. Camila cumplió lo que no quería. F puso. Pera, bien Francisca. Con todo el FUA, bien Martín. No, confíen, confíen. Sí, yo creo que les va a ir bien. Sí, no debiese irles mal con las auxiliares de Gaspar, porque los ejercicios son bien buenos los que ha hecho. Y lo que hemos visto en clase. Sí, hay que tener cuidado siempre con las definiciones, tener claras las propiedades de qué pasa si tengo una sucesión nula y la multiplico por una acotada, a cuánto tiende, álgebra de sucesiones, nula más nula, eh, qué pasa si tengo un supremo y le quito epsilon, cosas así, ¿sí? Las típicas, la caracterización del supremo, cómo demostrar que un conjunto tiene supremo, cómo demostrar que un conjunto tiene ínfimo. ¿Qué pasa si una sucesión es monótona y acotada? El típico teorema importante, ¿cierto? Que es convergente, etcétera. Sí, esas son como las herramientas que uno tiene que tener claro y tiene que manejar, ¿ya? Bien, chicos, entonces voy a mostrar ahora este límite. Entonces, la única herramienta que tenemos de momento para demostrar límites es la definición 1, es la definición por sucesiones, pero tenemos una herramienta más fuerte aún. ¿Y cuál es la herramienta fuerte que hemos ocupado? Solamente para calcular límite, de momento. ¿Cómo calculamos, por ejemplo, que el límite de la exponencial de x menos 1 partido de x valía 1? ¿Qué ocupamos para calcular ese límite? Ocupamos sándwich, ¿cierto? Entonces, eso mismo vamos a ocupar ahora, ¿ya? Ocupamos el sándwich, efectivamente. Entonces, vamos a calcular esto. A ver, por ejemplo, primero, para ver si estamos entendiendo o no. ¿Puedo calcular el límite cuando x tiende a 0?
¿Se podrá calcular? Eso es lo primero que uno tiene que ver. Sí se puede. Acuérdate, Álvaro, que el cero, si bien no lo puedes evaluar, el cero sí es un punto de acumulación, porque acá el dominio de la función, van a ser los reales menos el cero, pero si yo calculo el conjunto de puntos de acumulación, ahí son todos los números reales, porque me puedo acercar al cero por la asociación 1 partido n. ¿Sí? Así que eh, el cero no es problema, ¿sí? Puedo calcular su límite, ¿sí? Puedo calcular el límite de esta función. Ahora bien, ¿cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular de la siguiente forma. En el apunte está explicado un poco enredado, así que yo tengo otra demostración, que en general los profesores lo hacemos así, no como el apunte, y es la siguiente, miren. Tengo acá el círculo unitario, miren, tengo el círculo unitario, y voy a encontrar algunas relaciones geométricas para poder acotar el seno de x partido de x. Ah, creo que ya lo hicieron, ¿o no? Entonces en física. Entonces miren, yo voy a poner acá un ángulo alfa, bueno, la letra es irrelevante, y yo sé que este punto tiene coordenadas coseno de alfa, seno de alfa, ¿cierto? Por definición. Por definición. Entonces, bueno, nunca está de más verlas de nuevo, creo, porque igual es útil. Entonces acá yo voy a poner el triángulo O en el primer cuadrante, OAB, y voy a trazar la tangente acá. Entonces me va a quedar así, ahí. Y voy a continuar acá y voy a llegar acá a un punto C, un punto D, que diga. Y acá voy a tener un punto C. Esa es la tangente. Entonces, acá yo tengo relaciones entre las áreas de ciertos sectores. Por ejemplo, se ve a la vista que el área del triángulo AOB es menor que el área del triángulo COA, COD, perdón. ¿Todos de acuerdo con eso, no? El área del triángulo chiquitito que está acá, que el que está dentro de la circunferencia, es menor que el área del triángulo que se forma fuera de la circunferencia. ¿Están de acuerdo con eso, no? Pero al medio yo puedo acotar por algo más. O sea, al medio va alguien. Y es el área del sector circular que está entre medio. O sea, el área de esto. Voy a pintar. De ese sector. Ese sector circular que pinté en morado está entre medio esa área, entre medio de las áreas del triángulo pequeño con el área del triángulo grande. Pero el área del triángulo pequeño la puedo calcular, el área del triángulo grande también, y el área del sector circular la conozco. Entonces, miren, yo sé que el segmento OA vale coseno de alfa, ¿cierto? Porque tengo que el punto B es coseno alfa, seno alfa. A ver si me siguen. ¿Cuánto vale la coordenada del segmento AB? A ver si me están siguiendo la demostración. ¿Cuánto vale esa longitud? El segmento AB. Ya, alguien apuesta por 1 y alguien apuesta por seno de alfa. Exacto, Vicente. Vale seno de alfa, ¿cierto? ¿Cierto? Porque el 1 es el radio y no estoy preguntando por el OB, sino que estoy preguntando por el AB. El OB vale 1, esto vale 1, ¿sí? Porque el radio es la circunferencia unitaria. Pero el AB vale seno de alfa. Y algo un poco más difícil, a ver, ¿quién me dice cuánto vale el CD? No hay problema, Vicente. Sí, a todos nos pasa. Así que no hay problema. A ver, algo más complicado. ¿Cuánto vale el CD? Sale por semejanza, ¿cierto, Guillermo? Por proporciones. Y eso vale tangente, ¿o no? Tangente de alfa. ¿Sí? Eso sale por semejanza de triángulos, porque acuérdense que acá también es 90. Acuérdense que como el CD es un
es una tangente, es una tangente a la circunferencia, entonces el radio con la tangente se intersectan en 90. Así que ahí yo tengo un ángulo de 90, ahí, y por lo tanto me queda un triángulo rectángulo afuera, que sería el triángulo COD. Así que ahí tengo todas las partes, y con ello ustedes me pueden decir cuánto vale el área del triángulo AOB. El triángulo AOB tiene como catetos el OA y el AB. Por lo tanto, esto vale coseno de alfa, el área, por seno de alfa partido 2, ¿o no? Base por altura partido 2. El área del sector circular vale un medio, esa formulita la tienen que conocer, ¿cierto? Si no da lo mismo, por alfa por el radio al cuadrado, pero el radio vale 1. Así que esto me queda un medio por alfa. Y el área del triángulo COD, ¿cuánto es? Es base por altura partido 2. Pero la base, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale OC? Ahí vale 1, bien, Sofi. Ah, ya están tan listos, chiquillos. Yo creo que ya tienen que ir para el examen, o sea, para el control nomás mañana. Están perfectos. No para el examen, ojalá que no. Eh, Esto es OC, que vale 1, por CD, que es tangente, partido 2. Perfecto, así que esto es tangente de alfa medios. Por lo tanto, acá yo tengo las cotas ahora, las puedo reemplazar, ¿sí? Acá yo tengo entonces las siguientes cotas, que es esta de acá, la voy a reemplazar aquí, esto. Estas desigualdades, ¿qué me dicen? Me dice que el área del triángulo AOB, que sería coseno por seno partido 2, o sea, coseno de alfa por seno de alfa medios, es menor que el área del sector circular, o sea, es menor que un medio por alfa, y es menor que la tangente de alfa medios. Ya. ¿A quién puedo quitar ahí al tiro? ¿Quién está molestando y lo puedo sacar inmediatamente en todas las desigualdades? El 2. Perfecto, Camila. Multiplico por 2, entonces acá me queda coseno de alfa, seno de alfa, menor que, y la tangente la puedo escribir al tiro como seno de alfa partido coseno de alfa. Entonces ahora, esto lo eh, divido todo por seno de alfa. Entonces acá me queda coseno de alfa, alfa, menor que eh, ¿estamos bien o no? Perdón, divido todo por seno de alfa. ¿Cierto? Que quiero hacer aparecer el alfa partido seno de alfa. Entonces acá me queda 1 partido coseno. Pero el límite que tengo que calcular no es alfa partido seno alfa, sino que es seno de alfa partido alfa, que en el fondo sería seno x partido x. Entonces, para dar vuelta, simplemente invierto las desigualdades. Entonces acá me queda 1 partido coseno alfa menor que seno de alfa partido coseno de alfa. Y ahora díganme ustedes, ¿qué pasa cuando tiende el alfa a 0? ¿A cuánto tiende 1 partido coseno de alfa? La función coseno cuando el alfa va a 0, ¿a cuánto se parece? A 1. Muy bien. Y el coseno de alfa cuando el alfa va a 0 se parece a 1. Así que esas dos tienen a 1. Por lo tanto, ¿cuánto tiende el seno de alfa partido alfa por sándwich? No le queda otra que tender a 1. Entonces acá lo que tenemos por sándwich es que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido x es 1. Y eso es todo. ¿Se entendió, chicos? Lo voy a dejar ahí para que copien. Y seguimos. Un rato ahí, ahí sí. Entonces ya tenemos listo otro de los límites importantes que se ocupan bastante. Así que ese también enmárquenlo. ¿Sí? El límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido x vale 1.
¿Se entendió, Martín? Camila, Angélica, todos los presentes, que somos 32. Ah, wow, igual bien. Se agradece, ¿sí? Están todos acá. Y bueno, disculpen eso sí por hacerlos venir un día sándwich, pero la verdad es que la mayoría de las secciones hicimos clase nomás en el sándwich, porque si no ya me quedan muy, muy atrasados. De hecho, nos sorprendió que fuera sándwich hoy. Día sándwich para hacer teorema del sándwich. Perfecto. Efectivamente, Guillermo. Martín, sí, sí, café, allá. Qué mejor que ver sándwich un día de sándwich. Eso es bueno. Miren, prefiero que me digan tendemos al control a que me digan tendemos al examen. Sí, mucho, mucho más alentador eso. Eso, pero tendemos un 7. Muy, muy bien. Muy bien. Y entonces, a ver, veamos una aplicación de esto. A ver, un ejemplo. Voy a dejar eso ahí. Ejemplo, a ver. Un ejemplo. Calcule el límite cuando x tiende a 0 de seno de ax partido x. Con a un número real cualquiera, distinto de 0. Creo que se necesita distinto de 0, no sé, pero veamos. Sí, creo que se necesita distinto de 0. A ver, cuando nos dicen calcule, eso es más simple, porque simplemente hay que hacer eso, hay que calcular. Entonces, ese límite, ¿a cuál se parece? El seno de ax partido x. Si lo ven, ¿cuál es su intuición? ¿En qué límite estarían pensando que hay que ocupar? Si les dicen seno de ax partido x. Estarían pensando en este límite, ¿no? En ese, ¿cierto? El que vimos recién, efectivamente. Esa es la intuición que hay que tener. Entonces hay que ocupar ese. Pero si hay que ocupar ese límite, ¿qué es lo que está estorbando en el que hay que calcular? ¿Qué es lo que molesta? El A. El A molesta. Entonces, miren, ¿qué pasa si yo hago esto? Si yo hago seno de ax partido a, x, y como dividí por a, multiplico por a. ¿Están de acuerdo? Ni quita ni pone. Ahí se está pareciendo más, ¿o no? Ahí se parece más. Sí, porque ahora este coso de acá, seno de ax partido ax, se parece mucho a este que calculamos antes. ¿Qué es lo que está faltando ahora? ¿Qué es lo que está faltando? Fíjense en la estructura del límite que dijimos antes. Miren, es importante siempre, voy a anotarlo acá, ver la forma que tiene. Me lo voy a hacer un zoom. Miren, hay que entender siempre qué me dice la cosa que demostré. ¿Cuáles son las cosas importantes de ese límite? Ese límite, efectivamente Juan Pablo Tachi ya lo vio. Miren, ese límite hay que identificar cosas. Primero, ese límite lo que me está diciendo es que necesariamente lo que está dentro de lo que estoy evaluando en la función seno, que sería x, tiene que estar en el denominador. Eso es lo primero que hay que ver. O sea, si yo tengo seno de un corazón, tiene que estar dividido en el corazón. ¿Sí? Eso es lo primero. Pero lo segundo que tengo que ver es que efectivamente lo que yo estoy evaluando tiene que tender a cuánto. Necesariamente en este caso corazón, ¿a cuánto tiene que tender? Tiene que tender a 0. Y ahí yo puedo decir que esto vale 1. Entonces, ¿cuál es el problema en lo que tengo acá al lado? Que lo que estoy evaluando en seno de x, en seno, perdón, lo que estoy evaluando en seno, no es x, sino que es ax. Por eso abajo yo puse ax, ¿sí? Pero ahora, ¿qué me está faltando? Tengo acá un x que tiende a 0.
no un AX que tiende a 0. Entonces ahí lo que uno hace formalmente es hacer una variable auxiliar. Entonces, ¿cómo hace eso? ¿Cómo se hace? Se hace de la siguiente forma. Se escribe de la siguiente forma, perdón. Se escribe así, miren. Voy a volver. Entonces, sea, efectivamente. No, pero no U igual X, pues, eso es como cansino, ¿sí? Para los que conocen el cambio variable, ¿no? Esto es sea U igual a X, ¿sí? Porque el, el U necesito ahora reemplazarlo. Entonces acá, si el X tiende a 0, ¿a cuánto tiende el A? Cuando el X tiende a 0. O sea, perdón, cuando el X tiende a 0, ¿a cuánto tiende el U? Si el U vale AX. Y el A es un número fijo. Si el A es fijo y el X tiende a 0, el AX también tiende a 0. Luego, este límite, el que me están pidiendo calcular, es equivalente a este otro límite, que sería el límite cuando el U tiende a 0 de A por seno de U partido U. Y el A, como es un número fijo, y lo calculamos y se hereda por el cálculo de límite de sucesiones, entonces acá yo tengo una convergente, acá también, así que puedo separar. Esto me queda a veces el límite, que es el GPK de límites de sucesiones. Acá el U tiende a 0 de seno de U partido U. ¿Y a cuánto tiende el límite de U cuando va a 0 de seno de U partido U? ¿A cuánto va? A 1, por el límite anterior, ¿cierto? Por lo que calculamos antes, por lo que está acá. Efectivamente. Entonces, ¿a cuánto me da el límite final? O sea, esto vale A. ¿Sí? Y ahí lo calculamos. Eso es todo. ¿Ven? Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Se entendió, chicos? Cuando nos dicen calcular, ¿sí? Cuando nos dicen calcular y no demostrar, podemos ocupar todo lo que está en el apunte y todo lo que está en las clases, ¿sí? Así que yo les recomiendo ver, por ejemplo, la página 202, que hay unos 4 límites más, que eso los pueden ocupar cuando hay que calcular, ¿sí? Que en todo caso ya vimos dos. Vimos el del seno partido X y vimos el de e a la X menos 1 partido X, ¿sí? Esos 4 límites que están en esa página los pueden ocupar a la hora de calcular, ¿ya? A ver, un ejemplo propuesto para ustedes, para que lo calculen en la casa, es calcule eh, el límite de seno de bx partido e a la ax menos 1, cuando x tiende a 0. Ya, ¿cuál es su intuición si ven ese ejercicio? ¿Qué es lo que quiere que haga el profe? A ver si están pensando bien lo que yo quiero proponerles. ¿Qué es lo que en el fondo quiero que ocupen? Si les pido calcular ese límite. Ajá, bien Guillermo. Bien, Guillermo. O sea, tiene que estar, esa es la intuición que hay que tener, es el ojo matemático. O sea, sí o sí hay que ocupar o tiene que ver con las cosas que vimos antes. Entonces, el seno de bx tendrá que ver con el límite que calculamos antes, con este. Perdón, voy a cambiar el puntero para que se vea. Con ese. Y el e a la x menos 1 tendrá que ver con este límite que calculamos en la clase pasada. ¿Dónde está? Con ese. Y entonces habrá que ver un cambio de variable, porque acá tengo e a la x y en el ejemplo tengo e a la ax o e a la bx. Entonces hay que hacer un pequeño cambio de variable. ¿Qué me está faltando en los dos límites que tengo anteriormente y que no está en el límite que le estoy preguntando a ustedes? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que está faltando? A ver si tienen buen ojo, el ojo matemático, a ver. ¿Qué es lo que está faltando ahí? El partido X. ¿Y lo pueden obtener fácilmente el partido X?
¿Cuál es el juego acá? Tendrían que hacer ahí. ¿Y cuál más? ¿Y ahí o no? Ajá, eso, exactamente. Exactamente. Un Nikita Nipone, o sea, multiplicar por un uno. Y ese límite lo calculan por separado, ese límite lo calculan por separado, habrá que hacer un cambio de variable, ¿cierto? Como lo hicimos antes, porque acá hay que agregar una A, entonces hay que multiplicar por una A, y acá hay que agregar un B, y bla, 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 ¿cierto? Y ahí ya pueden calcular. Y creo que esto debe ser dar B partido A. ¿Así que ven? ¿Ven? Entonces cuando uno calcula límites, en el fondo tienen que construir los límites que ya conocen. Y eso es todo. Y eso es todo. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Quiero leer esos sí o los quiero escuchar. Quiero que me digan que se entendió o no, si no me voy a sentir pésimo. Creo que se entendió, ¿no? Ya, bien. Todos me dicen sí, todo bien. Valentina me dice que sí, Guillermo también, Angélica también. Perfecto. Muy bien, chicos, ¿ya? Entonces se entiende la idea, se entiende el juego. Entonces, miren, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Aparte de esto, es ver, aunque sea un ejemplo, de la definición por epsilon delta, que es la definición 2 del límite. La definición de la semana del miércoles era la definición 1. Era la definición 1, que le puse definición 1. Definición 1. ¿Sí? Ahí está. 1. Y la definición 2 de límite no va a ser vía sucesiones, sino que va a ser por epsilon delta. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. En general, siempre se enseña la epsilon delta y no las sucesiones, pero en la facultad se enseña la de sucesiones para justamente heredar todas las propiedades que tenemos con sucesiones. Entonces así ganamos muchas cosas. Entonces, la definición 2, que es por epsilon delta, la aplicación que tiene en general es para demostrar por definición límites. ¿Sí? Esa es la aplicación esencial de esta. ¿Y cuál es la definición 2? Voy a poner acá epsilon delta. Epsilon delta. Entonces, la definición 2 dice lo siguiente. Voy a tomar f, una función, igual que siempre, igual que siempre, y ahí Nicolás dice finalmente, llegó la epsilon delta, x barra en a. Entonces diremos que el límite cuando x tiende a x barra de f de x da L, sí, solo sí, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que para todo epsilon positivo existe un delta positivo tal que si x está en A con módulo de x menos A es menor que delta, entonces f de x menos L tiene que ser menor que epsilon. Esa es la definición epsilon delta de límites. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tomo un x en el dominio y me acerco al x en delta, entonces necesariamente me debo acercar en la imagen a L, tanto como yo quiera. ¿Sí? Esa es la definición de límites por epsilon delta. Entonces lo que me está diciendo es si tú te quieres acercar a L por F tanto como tú desees, que sería el epsilon, necesariamente entonces debe haber un delta que también en la imagen se acerque mucho el x a la. Perdón, el x al x barra, perdón, no tiene nada que ver el acá. ¿Dónde saqué la? El x al x barra. ¿Sí? Ahí sí. Entonces vamos a ver ejemplos de esto. Traje varios ejemplos, ¿sí? Y que yo sé que muchos se enredan con demostrar por definición límites. Así que les traje acá un ejemplo para que veamos cómo demostrar esto. Entonces, a ver, ejemplo. Voy a dejar eso ahí. Exactamente, Martín, exactamente, porque el delta va a depender del epsilon. Entonces, si el epsilon es muy chico,
el delta también te va a quedar muy chico, ¿sí? O sea, están proporcionales esos dos de algún modo. Aquí vamos a ver justo un ejemplo donde se determina el delta, porque la existencia del delta acá me está diciendo en el fondo que un delta sub epsilon. ¿Están de acuerdo, no? O sea, el delta depende de quién. Delta depende de epsilon. Acuérdense que cuando tengo un para todo y después un existe, lo que me está diciendo es que yo tomo un epsilon y debo encontrar el delta. Esa siempre es la gracia. Ese es el objetivo de todo esto. El objetivo es encontrar el delta en función del epsilon. ¿Sí? Objetivo, determinar delta. Voy a poner acá a grosso modo. Ese es el objetivo de toda esta cosa. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos un ejemplo. Demuestre por definición, demuestre que el límite cuando x tienda a de la raíz de x es la raíz de a para a positivo. Ya. Entonces, ¿cuál es el truco acá? ¿Cómo se trabaja con el epsilon delta? Ya, lo que deben hacer es acotar siempre la diferencia en módulo de la imagen de f, o sea, la raíz de x, perdón, con lo que debiese dar el límite. O sea, tienen que ver siempre acotar el f de x menos l. Entonces, miren, la raíz de x menos la raíz de a es igual a la raíz de x menos la raíz de a por la raíz de x más la raíz de a partido la raíz de x más la raíz de a. ¿Cuál es el objetivo acá? Acotando el f de x menos el l. El objetivo es que en algún instante tienen que hacer aparecer, acuérdense que van a tener en algún momento el x menos a menor que delta. Esa es como su pista, ¿sí? Acuérdense que tienen acá hipótesis, tesis, ¿ya? Entonces, esa es su pista, su pista. Entonces, cada vez que vean x menos a, en este ejemplo, pueden acotar por delta. Entonces, eso es lo que quiero obtener acá. Entonces, a ver qué me queda. Me queda x menos a partido la raíz de x más la raíz de a. ¿Y eso por cuánto lo pueden acotar? Primero, propiedad del módulo, separo arriba y abajo. Y ahora, ¿por cuánto pueden acotar entonces? El x menos a. ¿En cuánto es menor? ¿De quién es menor? El numerador. X menos a es menor que delta. Y abajo tienen la raíz de x más la raíz de a. Entonces, esto es menor o igual que delta dividido el módulo de la raíz de a. Acuérdense, chicos, que tienen que llegar en algún instante un epsilon, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea acá es que ustedes empiecen a acotar por cosas que no dependan de x. Esa es otra pista que les doy, ¿sí? Entonces, ¿por qué quité la raíz de x? Porque la raíz de x, como es positiva o cero, entonces, si yo la quito en el denominador, la fracción se agranda. Y ahora basta considerar que epsilon. El epsilon, como acá me tiene que quedar epsilon, miren de la definición, ojo, ¿dónde me perdí? Acá está. No, tengo que llegar a un epsilon a la derecha. Entonces, voy a tomar epsilon como delta partido la raíz de a. Sí, el módulo de la raíz de a es la raíz de a, así que no hay problema. Luego, para todo epsilon positivo, escogemos delta igual a epsilon por raíz de a. Así, cuando x menos a es menor que delta,
se tiene que la raíz de x menos la raíz de a es menor que epsilon, por todo lo que hicimos antes, ¿sí? Porque acá les va a quedar un epsilon ahora. Eso de ahí vale epsilon. Entonces, efectivamente, cuando el x menos a es menor que un delta, efectivamente logran acotar la raíz de x menos la raíz de a por epsilon. Y aquí está lo que nos preguntaba Martín. Si el epsilon es muy chico, ¿cómo es delta? Si el epsilon es muy pequeño. Si el epsilon es muy pequeño, el delta también es muy chico, ¿sí? Y eso es todo, es el epsilon delta. Esa es la definición de epsilon delta. Vamos a ver otro ejemplo, eso sí, con trigonometría. ¿Ya? A ver, demuestre que el límite cuando x tiende a de coseno de x es coseno de a. ¿Se entendió, chicos, el ejercicio anterior? Martín, Nicolás, Camilo, Francisca. Sí, se entendió al final cuál es el truco, ¿no? En el fondo yo comienzo con f de x menos l, acoto por el delta, llego a una expresión a la derecha que no dependa ni de x ni de nada, solamente de delta en el fondo con algún parámetro fijo, y defino el delta despejando el epsilon. Y ahí yo gané. Eso es todo. ¿Ya? Que es bien parecido de algún modo cuando hacen el n0, cuando ven sucesiones. Es bien parecido, porque de hecho esta definición, hay un teorema que dice que es equivalente, que la vamos a demostrar después, que es equivalente a la definición que vimos en la clase pasada. Así que en el fondo estas dos definiciones son lo mismo, ¿sí? Solo que esta es de algún modo más fácil que la anterior, para trabajar, para demostrar. Entonces me quedan 5 minutos antes de que veamos ejercicios para el control, entonces veamos este ejemplo. Solución. A ver, acá se va a ocupar algo. Se va a ocupar que usaremos, que aquí necesito que ustedes se acuerden de trigonometría, pero acuérdense que está esta propiedad, que está en los videos demostrada, que les subí de los videos complementarios que tiene la Universidad de Chile, ¿sí? Acá si alguien no se acuerda, ver videos complementarios de trigonometría. Ahí está demostrada. Y está en el apunte también, ¿sí? Siempre que el seno de x en módulo es menor o igual que el módulo de x, ¿sí? Eso es lo que vamos a ocupar. Entonces, a ver, ¿cuál es el truco acá? El truco acá es siempre el mismo. Acotar coseno de x menos coseno de a. Y en ese acotamiento, ¿qué tengo que conseguir en algún instante? ¿Cómo consigo el delta a la derecha? ¿En qué tienen que pensar? Si acoto coseno de x menos coseno de a. Siempre tienen que ver x menos a menor que delta. Eso es lo que tienen que conseguir. O sea, tienen que conseguir x menos a. Entonces, a ver, Nicolás, lo escucho o lo leo. ¿Qué haría acá para conseguir el x menos a? Si tiene coseno de x menos coseno de a. ¿Qué es lo que se le ocurriría ocupar? ¿Qué hay que conseguir, perdón? En algún instante, acá a la derecha, como tengo que acotar, tengo que conseguir el x menos a, en algún instante. Y X tengo menos. esta propiedad de acá. Tengo que seno de x en módulo es menor o igual que el módulo de x. Entonces, Yo qué iría vamos a ocupar? a Google y buscaría la definición. Y buscaría la solución. Ya, es una forma bastante sincera de hacerlo. Pero a O sea, ver, ahora se me ocurre es que estaba en otra, no estaba muy atento, perdón. no hay problema, Nico. A ver, mira, eh, cuando hay diferencia de seno, mira, una forma es esta, mira, por ejemplo, yo puedo pensar en, eh, a ver, diferencia de coseno. Ay, ¿qué puedo pensar? ¿Te acuerdas que se puede transformar la diferencia de coseno o la diferencia de seno o la suma de coseno y la suma de seno en producto?
con una propiedad que está demostrada usted en física y que también la hicimos en clase de trigonometría y que está en el auxiliar de Gaspar, que La es pensé, pero esta. dije que no, pucha, la cuestión no era dicho. Es justamente esta cosa de acá, la que uno llama prostaferesis. Esa de ahí. Sí, esa se tienen que acordar. Esa ayuda mucho. ¿Por qué? ¿Cuál es la intuición de ocupar esa? La intuición, eso es lo importante. Siempre acuérdense de cuál es la idea, por qué alguien la ocupó. Eso es lo que tienen que pensar. Entonces, miren, si yo hago eso, ¿qué gané con eso? ¿Qué conseguí en el argumento de seno en alguna parte? Ocupé el x menos a, ahí lo tengo. Y ocupar la desigualdad que está acá, esta de aquí. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, voy a acotar, ¿ya? Entonces esto me queda menor o igual que 2 veces, y voy a separar los módulos, seno de x más a medios, seno de x menos a medios. Y ahora, ¿me conviene ocupar esto con los dos módulos o no? O sea, la propiedad que marqué en rojo, en círculo. Esa, ¿me conviene con los dos módulos o con uno solo? ¿Con cuál me conviene? Esto es menor o igual, perdón, esto es igual, no menor o igual. Bueno, si es menor o igual, es igual en particular, pero mejor pongámosle igual acá. Acá, fíjense, no lo copien, no lo copien. Si yo ocupo con el x más a, miren, si yo ocupo en los dos esa desigualdad que marqué en rojo, puedo acotar por delta acá, pero el x más a me está estorbando. ¿Se ve o no? El x más a me queda estorbando ahí. Ese me molesta. Entonces, el seno de x más a medios no me conviene ocuparlo, acotarlo con la desigualdad que está en rojo. ¿Con cuál me conviene acotarlo? El seno de x siempre es menor que cuánto, para cualquier ángulo. Las funciones seno siempre es menores que 1. Entonces, yo voy a acotar una por 1. Esta la voy a acotar por 1. Y la de la derecha la voy a acotar entre comillas por delta. Porque necesito hacer aparecer un delta. Entonces, esa es la idea que está detrás, ¿ya? Entonces, esto me queda 2 veces por 1 por x menos a medios, ¿sí? Y esto es igual a 2 partido 2 por x menos a. Y ahora sí apareció el famoso delta. Esto es menor o igual que delta. ¿Ven? Ese fue el truco que uno ocupa. Pero, pero, ¿qué letra necesito que aparezca acá a la derecha? ¿Qué letra debe aparecer? Si estoy haciendo f de x menos L. Porque ese f de x menos L. Debe aparecer epsilon. Entonces, ¿qué hago? Se hace epsilon igual a cuánto, o delta igual a cuánto, que en realidad el delta es el que tiene que depender de epsilon. Se hace epsilon igual delta, y así, cuando x menos a es menor que delta, se tiene que coseno de x menos coseno de a es menor que epsilon. Y eso es todo. Ahí está listo. Y eso es todo el epsilon delta. En este caso, convenía tomar el epsilon igual al delta. Nada más que eso. ¿Se entendió, chicos? Nicolás, Sofi, Camila, Camilo, Guillermo. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Entonces, ¿dónde está la dificultad de todo esto? Eh, ¿Dónde está la dificultad de todo esto? Está en que se les tiene que ocurrir que cómo empiezan a acotar. ¿Sí? Ese es como el truco. ¿Ya? Gracias ahí, Nico. Bien, bien. No entiendo bajo qué criterio elegir epsilon. Ah, ojo, ojo, es que el epsilon es cualquiera, el que tienes que elegir es el delta. Sí, de hecho acá yo en general me expresé mal. Acá es, bueno, da lo mismo que la igualdad es una relación simétrica, pero acá en realidad es delta igual a epsilon. El delta es el que depende de epsilon.
¿ya? Entonces tú te das cualquier epsilon y tienes que ser capaz de encontrar un delta. Entonces por eso cuando tú acotas este es f de x menos l, f de x menos l. Cuando tú acotas eso, en algún instante lo que quieres hacer es acotar para que aparezca el delta, y el delta como es tu hipótesis, porque eso tiene que implicar que f de x menos l es menor que epsilon. Entonces esto de acá es entre comillas tu dato. ¿Sí? Entonces lo que tú haces es acotar y hacer aparecer una expresión que dependa de delta y de parámetros fijos, no de x, y ahí simplemente tú dices, ah, bueno, esto lo igualo a epsilon y despejo delta. Perdón, y despejo epsilon. Y eso es todo. Eso es todo, Miguel. Bien. Entonces, antes de terminar la clase, y en la demostración se las dejo de tarea porque en realidad es bien simple la demo, sale como en 3 líneas cada implica, o 2 líneas. ¿Qué nos gustaría que pasara con las definiciones? La 1 y la 2. ¿Qué debiese pasar con esas definiciones de límite? ¿Cómo debiesen ser? Debiesen ser equivalentes, ¿cierto? Porque tengo la definición por sucesiones y tengo la definición epsilon delta, y la noción de límite no debiese depender de la definición. O sea, no debiese depender de si yo elijo sucesiones o si yo elijo epsilon delta. Entonces, como bien dice Nicolás, el teorema dice que la definición 1 de límites es equivalente a la definición 2 de límite. ¿Sí? Son equivalentes. O sea, ustedes tienen ahora las herramientas de sucesiones para probar muchas propiedades, o más bien heredar propiedades de sucesiones en límites de funciones. Y ahora también tienen para demostrar por definición la propiedad epsilon delta, que es mucho más fácil que las sucesiones para probar por definición límites. ¿Sí? Así que ganamos muchas cosas con esta semana de límites de funciones. ¿Se entendió, chicos? ¿Todos? Perfecto, bien, Valentina. Ojo, en el apunte hay una parte que dice límites por subconjuntos, que es la página 203, y acuérdense que esa parte no está evaluada, así que queda opcional leerlo, límites laterales, etcétera. Yo les recomiendo que lo lean de todos modos, pero no va a ser evaluada, ¿sí? Así que, ojo ahí, que es la página 203, que es límite a través de subconjuntos. Y Camila, la definición 1 es la de límites por sucesiones, que es la que está acá. Déjame retroceder. Esta de acá. Esa de acá. Esa es la definición 1. ¿Sí? A través de sucesiones. Y cada una tiene su particularidad, o sea, tiene su utilidad que diga. Por ejemplo, si yo quiero probar que un límite no existe, me es mucho más fácil. Ah, sí. Pero ojo, hay dos nomás, hay dos nomás. Sí, Camila, no hay problema. Que está, cuando hablemos de límite de funciones, siempre piensa en dos definiciones, que es la definición 1 y la definición 2. La definición 1 es usando sucesiones, que quiere decir que cualquier sucesión que tú tomas que converja al punto de acumulación que estás considerando, las imágenes deben tender a L, y la otra definición es epsilon delta, que es la de hoy día, que es, se me enredó, esta definición. Entonces, ambas definiciones tienen sus ventajas y desventajas. Hay algunas que son más fáciles que otras en determinados momentos, y en general cuando nos piden demostrar por definición, uno siempre en general ocupa epsilon delta, que es la más fácil para probar por definición. ¿Sí? Como vieron antes, probar por epsilon delta no es difícil. Entonces, cuando nos pidan probar por definición límites, es mucho más fácil ocupar epsilon delta. Pero, por ejemplo, les tengo acá un regalo. Por ejemplo, ¿dónde está el regalo? Lo tengo anotado. ¿Dónde está el regalo? Acá está. Por ejemplo, antes de entrar a la clase de repaso,
Creo que no, Arturo. Me da la impresión que no, porque cuando te dicen demuestra por definición, te da la libertad a ti de elegir cuál definición ocupar. Y en general, cuando te piden demostrar por definición, uno ocupa epsilon delta, que es la más simple, para ocuparla por definición, para demostrar. ¿Ya? Pero por ejemplo, si yo te pido esto, mire, demuestre, y aquí vamos a ver la utilidad de la, más utilidad de la sucesión que vimos el miércoles, miren, demuestre que límite, cuando x tiende a 0, de seno de 1 partido x, no existe. Ya, este límite es clásico, ¿sí? Entonces, el ejercicio nos dice, demuestre que ese límite no existe. Entonces, acá es mucho más fácil, cuando hay que probar la no existencia, es mucho más fácil pensar en sucesiones. ¿Ya? Eso es como la intuición de pistolero que hay que tener, de vaquero. Es como, ya, que no existe, es más fácil probarlo por sucesiones, y demostrar que el límite es algo, por definición, es mucho más fácil por epsilon delta. Entonces, miren, si me piden probar que no existe ese límite, lo voy a hacer por sucesiones. ¿Y qué debo hacer por sucesiones? Basta considerar dos sucesiones. Basta considerar a n y bn, dos sucesiones que converjan ¿a qué cosa? A 0, que es el punto de acumulación, y tales que f de an, o sea, la sucesión nueva que se crea evaluando, y f de bn converjan a límites distintos. Y eso es todo, eso es lo que hay que probar. Cuando hay que probar que un límite no existe, hay que considerar dos sucesiones que converjan al punto de acumulación, pero cuyas imágenes de la nueva sucesión no converja a un límite igual. ¿Por qué así? Porque fíjense que en la definición 1, ¿qué se debe cumplir? ¿Qué cuantificador hay en la definición 1 para las sucesiones? ¿Qué cuantificador hay? Hay un para, que es súper importante, hay un para todo. Y como hay un para todo, entonces todas las sucesiones que yo considere tales que cumplen estas condiciones, deben cumplir que la imagen, como nueva sucesión, también tienda a un L fijo. Entonces, para contradecir esta definición, lo único que debe fallar es que, bueno, entonces voy a considerar sucesiones que converjan al punto de acumulación, pero cuya imagen tienda a un número distinto. Eso es una aplicación de esta definición para probar que un límite no existe. Entonces, miren. Entonces, miren. ¿Dónde voy? Acá. Entonces, miren. Voy a definir estas sucesiones. Hay muchas formas de inventarlas, pero yo voy a considerar esta. 2πn y bn voy a considerarla como pi medios más 2πn. ¿A cuánto tiende cada una? Cuando el n es grande. ¿A cuánto tiende? Ve que aquí aprovechamos también de repasar sucesiones, así que estamos bien. A n, si es 1 partido 2n, cuando n es grande se va a 0, y 1 partido pi medios más 2πn, cuando n es grande se va a 0. O sea, ambas convergen al punto de acumulación. Pero, ¿cuánto es seno de AN? Seno de AN es seno de, perdón, 1 partido AN, porque estoy evaluando en el 1 partido X, así que esto es 1 partido AN. ¿Cuánto es seno de 1 partido AN? Es seno de 2πn. ¿Pero cuánto es seno de 2pi?
porque la función es periódica, así que 2pi, 4pi, 6pi, siempre vale 0. ¿O no? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Me siguen? ¿Están ahí? Sí, 0. ¿Ya? ¿Y cuánto vale seno de 1 partido Pn? Esto es seno de pi medios más 2πn. Y como la función es periódica, esto es lo mismo que seno de pi medios. ¿Pero cuánto es seno de pi medios? Vale 1. Entonces, por un lado tengo una sucesión, la imagen, que tiende a 0, y la otra, ¿cuánto tiende? Una tiende a 0 y la otra tiende a 1. Por lo tanto, el límite no existe. Eso es todo. Por lo tanto, límite de seno de 1 partido x no existe. Y eso es todo, cuando x tiende a 0. ¿Ven que ocupando la definición por sucesiones para probar la no existencia es mucho más fácil? Basta que ustedes inventen sucesiones que converjan al punto de acumulación, en este caso 0, pero cuyo valor en las imágenes se vaya a valores distintos. Y eso es todo. Ven que cada definición tiene su particularidad, o sea, tiene su utilidad, ¿sí? Cada una tiene su gracia. Cada una tiene su gracia. ¿Se entendió, chicos? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, dudas? ¿Todo bien entonces? Somos 38, así que bienvenido a todos los que se han integrado. Ya, entonces chicos, voy a esperar ahí un minuto para que copien o le saquen un pantallazo y vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo están para mañana. ¿Ya? Entonces, denme un segundo, vuelvo en Epsilon, ¿sí? Vuelvo en Epsilon, denme un segundo mientras copian. Ya, aló, aló, ¿siguen ahí? ¿O terminamos la clase? ¿O vemos, o están cansados, o vemos un poco de ejercicios de mañana? Ustedes me dicen. ¿Qué prefieren? ¿Los leo en el chat o los escucho? Ya, ejercicios. A ver, vamos a ver cómo están. A ver. El primero, a ver, ejercicios. A ver. Veamos. A ver. Obtenga el límite de la parte entera
de esta cosa. Y el límite de n factorial, n más 1 factorial, más 1. Ya. Ya, estos estaban en un control del 2003, si no me equivoco, y valían como 0,5 cada uno. Así que, porque son bien rápidos. Ya, al ojo Vicente dice que vale 1. A ver, el límite, cuando, bueno, n tiene infinito, ¿cierto? Se asume que está eso, de la función cajón de n menos 1 partido n, yo lo puedo escribir como el límite, cuando n tiene infinito, ¿de qué? De 1 menos 1 partido n, ¿o no? ¿Cierto? Y esto de acá, en el fondo es un entero menor que 1, que me queda como 0,99999, 0,9998, etcétera. Así que esto se va a 0. ¿Sí? Sí es 0, ¿sí? No hay problema. Sí, porque en el fondo la función caja es así. Tengo ahí entre el 0 y el 1, después salto, y los valores del límite tienden a 1 por la izquierda. Así que acá están los 1 menos 1 partido n. Así que no hay problema. ¿Sí? Y el único juego para argumentar, y los ayudantes ponían el tiro bueno, era ese. ¿Sí? Era darse cuenta que yo estoy haciendo 1 menos un número muy chico. Eso es todo el truco. A ver, ¿y el otro cómo lo calculan? ¿Cómo lo justifican? Que vale 1, creo, ¿no? Le creo quizá a Vicente, creo que está bien. ¿Qué deben hacer arriba y abajo? Ya puede ser un sándwich, o bien puedo hacer esto, ¿no? Miren, n factorial partido n más 1 factorial, partido 1 más 1 partido n más 1 factorial. O sea, divido por siempre lo más grande. Y acá me queda límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido n más 1, partido 1 más 1 partido n más 1 factorial. Y ahí el numerador tiende a 0, así que esto me queda 0, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? En el fondo, cuando tienen factoriales, tienen que ver que está camuflado un polinomio, porque acuérdense que el factorial de n no es más que n por n menos 1, por n menos 2, etcétera. Y si tienen el n más 1 factorial, en el fondo tienen un polinomio de grado mayor. Ese es el único truco que está entre medio. Entonces, por eso se va a 0, porque el denominador es un polinomio de grado n más 1, y el numerador es un polinomio de grado n. Eso es lo que está camuflado con el factorial. El polinomio acá es de grado n, y acá este sería grado n más 1. Entonces, como el denominador tiene grado mayor que el numerador, esto se va a 0. ¿Sí? Ese es como el truquito de... Por eso que valían tan poco en la prueba, valían como 0,5 o algo así. ¿Se entendió, chicos? Sofi, Francisca, Nicolás, Camilo. A mí el primero me cuesta un poco entenderlo. El de la parte entera. No, ¿Ya? no sé muy bien cómo se hace. Porque, o sea, entiendo que lo de adentro es menor a uno, pero uno puede poner nomás que se va a hacer solamente. Sí, 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 no hay problema. Si lo revisé bien en la pauta, sí que había otro argumento y era como que la pillería decía, o sea, la justificación para que el ayudante en el fondo se diera cuenta que el estudiante manejaba la idea, era esta justificación en el fondo. Era ver que está al 1, quitarle algo muy chico. O sea, que esto en el fondo era menor que 1 y mayor que 0. Claro. Era eso en el Y la fondo. parte entera de eso va a ser siempre cero. Exacto, esa era la idea. Ahí está como Ah, el acotamiento, ¿sí? Esa era ya, la nice. justificación. Sí, sí. Entonces estamos bien con los dos primeros. Ya vamos con uno más difícil, a ver, el 2. El 2, a ver, este ya tenía más puntaje en la prueba, si no me equivoco. Dado Sn igual a 2 elevado a n más 1 partido n cuadrado por 3 elevado a n más 1. Entonces decía, obtenga
Sn, el límite, y el límite de la raíz enésima de Cn. Debe ser el ítem 2 del control. Este valía más puntaje. A ver, veamos qué tal, a ver. Ya, a ver, hay que calcular el límite de Sn. Esa es la primera parte. Entonces acá, creo que da 2/3, creo. A ver. Eh, sí, creo que da 2/3, Vicente. Creo que sí. Sí, porque ocupé el Mangekyou Sharingan y me dio 2/3. No. Ah, lo hizo ayer el auxiliar, el Gaspar. O sea, no fue ayer. Anteayer nos tomaron una cosa de 2 relojes. Una tutoría o algo así. Ah, Pero ya. era como extra, no era como de algún profe o algo así, era algo extra. Ah, ya. Pero lo entendieron porque igual tengo más ejercicio, así que ¿se entendió O esto, sea, es no? que por lo menos no somos tantos los que lo hicimos, pues. De hecho, éramos como 3 o 4, por lo menos. Los Ah, demás yo creo que no lo han hecho. ya, a ver. Entonces vamos a hacerlo, quizá el de la raíz enésima no va a alcanzar a terminarlo, pero voy a hacerlo aquí completamente, a ver. Al menos el límite. Miren. A ver, acá, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Tienen que pensar en esta cosa de acá. Si yo estoy haciendo un Q a la N, eso acuérdense que tenía distintos valores dependiendo de Q. Entonces esto era 0 si el Q era menor que 1, ¿se acuerdan? O sea, o estaba entre -1 y 1 en módulo. Entonces la idea es pensar en una base que sea menor que 1. Entonces, si piensan en eso, ¿cuál es la base que pensarían por acá? ¿Cuál es el número mágico que aparecería como base, como Q? Que si lo elevo a n se me va a 0 y es menor que 1. Podrían dividir todo por 3 elevado a n más 1, ¿no? Esto me queda límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n partido 3 a la n más 1 más 1 partido 3 a la n más 1 dividido n cuadrado, ¿no? ¿Sí, cierto? Y ahí ya ganaron, pues, ¿no? Porque acá les queda límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Les queda de 2/3 a la n por, por 1/3 más 1 3 n más 1 partido n cuadrado. Y acá ustedes tienen, pues acá esto se va a 0, esto se va a 0. Entonces tienen una acotada o una convergente a 0 por una que también es nula. Nula por nula es nula, porque les queda 1 partido n cuadrado abajo. Entonces esto les queda 0. Eso es todo. ¿Se entendió, chicos? Porque en el fondo pueden hacer esto. Les queda 1 n cuadrado por... y tiene el numerador. Ahí. Eso. Entonces esta es nula y esta es nula. Entonces nula por nula es nula. Sí, álgebra de límites. Y eso es todo. Entonces la primera efectivamente dio 0. Ahora, ¿cuál es el problema de la segunda? Que la segunda solamente voy a hacer un sketch para alcanzar a hacer otro. Pero la segunda tienen que calcular el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de ese n. Pero en el apunte, miren, si ven el apunte, les voy a decir qué página a ver si, para que lo noten por último. En el apunte, en la página, lo tengo acá al lado. ¿Dónde está esa cosa? Acá está. En la página 170, en la página 170, acá, página 170, dice que
también vale 1 la raíz enésima, pero la sucesión que está dentro tiene que tender a ¿cuánto? Tiene que ser algo positivo. Entonces acá, en el fondo, les dicen que el límite, cuando calculan la raíz enésima de a sub n, es 1 si a sub n va a un a positivo. Pero la sucesión que está dentro, ¿a cuánto va? ¿A cuánto converge la sucesión Sn? Porque si convergiera algo positivo, ganamos, po. Sería 1 al tiro. Pero como va a 0, no podemos ocupar inmediatamente ese cálculo que está en esa propiedad que está en la, ¿cómo se llama esto? En el apunte, po. Entonces hay que hacer un juego algebraico para llegar a esa cosa. Entonces miren, a ver, ¿cuál es el juego algebraico acá? A ver, acá les queda límite, cuando n tiende a infinito, de 2 a la n más 1, n cuadrado por 3 a la n más 1, y todo eso elevado a 1 partido n. ¿Están de acuerdo? Entonces, acá les queda límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n cuadrado, la raíz enésima de eso, por 2 elevado a n, 3 elevado a n más 1, más 1 partido 3 elevado a n más 1, elevado a 1 partido n. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí hay una que ya pueden calcular, o no? ¿Esa cuánto tiende cuando n va a infinito? Esa va a 1, exactamente, porque ahí simplemente en esa parte, en la página 171, tienen este límite. Tienen este límite, el límite cuando calculan la raíz enésima de n. Y eso va a 1. En el fondo, si está al cuadrado, elevan al cuadrado y se acabó. ¿Sí? Así que ese va a 1, ya está calculado. Y el de la derecha lo van a calcular así, miren. El límite cuando n tiende a infinito, ya voy a seguir anotando todo porque hay que anotarlo hasta el final, pero al menos ya en la mente saben que eso va a 1, así que ya lo tienen calculado, y aquí voy a factorizar por 2 tercios, ¿y qué me queda como factor? Me queda 1 tercio más 2 a la... no, ¿por cuánto acá? Esto ni quita ni pone, me estoy equivocando, esto creo que es así, ¿o no? ¿Están de acuerdo con eso, no? Creo que es así, ¿o no? Factoricé por 2 a la n partido 3 a la n. Entonces, a ver, lo que hice fue, acá el 1, fue poner un ni quita ni pone. ¿Está bien o no, chicos? ¿Están de acuerdo, no? ¿Me siguen? Entonces acá factoricé por 2 a la n. Ahí está 2 a la n. 3 a la n. 3 a la n. Me quedó un 3 abajo porque 3 a la n más 1. Ahí está. Y abajo me quedó un 2 a la n y un 3. Estamos bien. Y ahora, y aquí ganamos, pum. Ya, aquí está. Aquí ganamos. Bien, salió el juego del GPKico. Entonces acá ganamos porque me queda 1 partido n raíz de n cuadrado por 2 tercios, porque ahí se cancela la raíz, ya gané porque es algo positivo lo que está dentro, por 1 tercio más 1 tercio por 2 a la n elevado a 1 partido n. Pero miren, aquí ya pueden calcular. Esta sucesión, ¿a cuánto converge? La que está dentro de la raíz. La sucesión que está dentro se va a 1 tercio, que es positivo. Y si es positivo, entonces cumple la propiedad ahora de la página 170. Entonces ahora, la sucesión completa, ¿a cuánto converge? La de la raíz enésima. Si está evaluando una sucesión que es positiva. A 1, ahí sí, ahí sí. Entonces ahí converge a 1 completamente. Esta de aquí converge a 1. La de 2 tercios converge a 2 tercios, porque es una sucesión constante. Así que ahora ya ganaron. Ganamos.
Esto va a 2/3. Y ahí está. ¿Qué parte no entendió, Camila? Ah, ya, que ojo, 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 ojo. Tu herramienta es esta, mira. Esta es tu herramienta. En esto hay que pensar. Esa vale 1, esa es la página 170, esa va a ser tu herramienta. Esa vale 1 solo si la sucesión que está evaluando la raíz va a un valor positivo. Entonces, ahora, este cálculo de acá, fíjate, la sucesión que está dentro, perdón, es pésima letra S sub n, voy a poner A sub n, para que no nos confundamos. Ahí. Entonces, la que está dentro, A sub n, es esta sucesión. Esa sucesión se va a un tercio, que sería el A. Se va a un tercio, que es positivo. Entonces, como la sucesión que está dentro de la raíz se va a algo positivo, entonces tú sabes que el límite vale 1. Y ahí está. Esa es la conclusión. ¿Se entendió, Camila? Yes, perfecto. ¿Sí? Y ese era el segundo del control. Ese valía más puntaje, ¿sí? Ese era más difícil. ¿Se entendió, chicos? Sí, vamos que se puede. Sí, la idea es, chicos, que les vaya bien mañana. Así que disculpen si me paso un poco de la hora, pero quiero mejor que repasemos un poco para mañana. Yo sé que esto les va a ser útil, ¿ya? O al menos les sirve para practicar. Les tengo un ejercicio más. Entonces, si los dos relojes hicieron cosas así, me tinca que el que tengo también lo hicieron en los dos relojes, así que tengo otro preparado, ¿sí? Porque había uno que decía, si f es creciente y tengo una sucesión decreciente y acotada, entonces la sucesión de las imágenes es convergente. Creo que ese también está, porque es del mismo control, el del 2003. Ese no lo hicieron. Ah, ya, pues, hagamos ese. Ya, entonces voy a esperar que anoten y hacemos uno más. ¿Dudas, consultas, chicos? ¿Vamos bien hasta ahí? Ah, sí, es que nos coordinamos. Ah, me dio una idea, Francisca, me dio una idea. Ya, me dio una idea. Déjenme un segundo. Ya, lo que voy a hacer es lo que dice Francisca. Denme un segundo. Para hacer uno distinto, porque si no, vamos a hacer siempre los mismos. Déjenme ver si el profe San Martín lo tiene en un video. Siempre que sube video y lo sube. A ver, déjenme ver si lo hizo, si lo subió el video ya. Que a veces se demoran en subirlo, a ver. Déjenme ver. Y les mando el link y ahí pueden revisar eso. Buena idea. Acá está, ¿o no? Creo que lo subió. Lo subió, lo subió. Entonces pueden compartir este link en el en el WhatsApp, por favor, para sus compañeros. Ahí está el video de los otros problemas más teóricos, que es el que quería hacer ahora. Pero ya los tienen subidos, ya los tienen hechos, así que mejor vean ese y masifíquenlo en el WhatsApp, por favor, ¿sí? Ahí es el que quería hacer ahora, pero tengo uno bajo la manga, que es distinto. Sí.
Sí. Miren, Componentes de ahí está. Vamos con este. ¿Qué dicen? Si una Ese. ¿Todos ven? ¿Están viendo? sabe lo que significa creciente. A ver, Ese es dígame el aquí qué ejercicio que significa quería hacer. creciente. Lo voy a poner así. Si es creciente y tomo 3 puntos, x1 menor que x2 menor que x3, ¿qué pasa con las imágenes? ¿Todos ven el video? Menor o igual que f de x2 menor o igual que... Ya, ese link es de ese video. Dura media hora, 35 minutos. Así que por favor, mándenlo al WhatsApp de su curso para que lo revisen. Ya, ahí también hay ejercicios, pero tengo otro bajo la manga. Sí, tengo más ejercicios bajo la manga. Así que vamos a hacer otro más. Ya, entonces denme un segundo. Compartir pantalla. Ya, menos mal que tengo otro. Menos malo, si no ahí sí que quedaba corto de ejercicio. Ya. A ver. Ya. Acuérdense de copiar y pegar ese link, por favor, el de YouTube, y masifíquenlo en WhatsApp. Sí, no, sí, el profe San Martín siempre motiva harto a los chicos, así que me alegro que haya subido el video porque así lo tienen ustedes. Eso es bueno. Entonces, a ver, propuesto. A ver, el ejercicio dice lo siguiente. Entonces dice, considere una sucesión decreciente de intervalos cerrados y acotados y sub n, es decir, como es decreciente, el primer intervalo contiene al segundo, contiene al tercero, etcétera, con y sub n, como es un intervalo cerrado, es así. Entonces, demuestre que la intersección de todos los intervalos es un intervalo. Y cuando an menos bn es nula, entonces la intersección es un singleton. ¿Ese lo han hecho? Es el que tenía abajo la manga. Bueno, que debo reconocer que este yo lo propuse para los problemas del control. Y elegimos otros. Así que yo ya conozco el control en todo caso. San Martín también, todos los profes ya lo conocen, ¿sí? Este yo lo propuse para el control, pero elegimos otros más bonitos, ¿sí? Este igual es bonito, pero es muy teórico de algún modo o cuesta verlo a veces. Así que ódienme porque este yo lo propuse. En realidad este se demuestra igual en cálculo diferencial integral porque se llama el principio de los intervalos encajonados. ¿Sí? ¿Siguen ahí? ¿Me siguen? Ya. Siguen ahí. Entonces, a ver. Bien, siguen ahí. Bien, bien. Entonces, bueno, Gaspar también creo que hace una jornada de consultas, así que ahí para que lo vean. Entonces, a ver. Se sabe, por definición, que el intervalo enésimo en realidad es el conjunto de todos los números reales, tales que yo tengo a los x que están entre medio de an y bn. ¿Están de acuerdo, no? Porque en realidad este es el intervalo cerrado ANBN, por definición de intervalo cerrado. Y al ser decreciente, al ser una sucesión decreciente de intervalos, decreciente
de intervalos, se tiene que, dos puntos. A ver, ¿cómo son los intervalos? Fíjense en esta cualidad que está acá. El I sub 1 es el intervalo más grande. El I sub 2 es un intervalo que está dentro del I sub 1. El I sub 3 es un intervalo que está dentro del I sub 2 y a su vez está dentro del I sub 1. Por lo tanto, como el I sub 1 es el intervalo más grande, yo tengo que el A1 y el B1 son los mayores valores. Después está el A2 y el B2. Después está el A3 y el B3. ¿Están de acuerdo? Hasta un AN y un BN. Y entre medio siguen pasando cosas, pero se sigue manteniendo esa monotonía de los extremos de los intervalos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se le ocurre acá? Si queremos probar que la intersección de todos los intervalos es un intervalo, cuando n es un natural cualquiera, en el fondo queremos ver qué pasa cuando n tiende a infinito. Es decir, qué pasa con estos intervalos cuando el n es muy grande. ¿A cuánto tiende? Si es que sigue teniendo un intervalo o no. Entonces, ¿cómo son? Me falta una hoja. ¿Cómo son las sucesiones AN y BN? Según lo que tengo ahí. ¿Cómo es la sucesión BM? Ambas son monótonas, ¿o no? ¿Están de acuerdo, no? A sub n es una sucesión creciente. ¿Y cómo es Bn? Miren chicos, el B1 es mayor que el B2, es mayor que el B3, es mayor que el Bn, esa va decreciendo y la AN va creciendo, porque la 1 es menor que A2, el A2 es menor que A3, etc. Así que el Bn es decreciente. Y más aún, ¿cómo es A sub n y Bn? ¿Qué son, además de monótonas, además de creciente y decreciente? Están acotadas, efectivamente, están acotadas. Y más aún, son acotadas. Pues, fíjense que la sub n está acotada por arriba y por abajo. Está acotada por el A1 y por el B1. Y el Bn, ¿por qué valor está acotada? Por los mismos, ¿no? Porque el más grande de la derecha es B1 y el más chico de la izquierda es A1. Y esos están fijos. Entonces el A1 es el más pequeño y el B1 es el más grande. Por lo tanto, lo que estoy teniendo es que el Bn también está acotada por el B1 y el A1, que son fijos. Son los extremos del primer intervalo. Por teorema, ¿qué podemos concluir de ambas sucesiones? Que son convergentes, efectivamente. Efectivamente, Martín, Arturo, claro, Camila, efectivamente. ¿Sí? Efectivamente. Entonces se tiene que AN y BN convergen. Convergen. Digamos que AN converge a A y BN converge a B. Luego, por cómo están descritos, se tiene que la intersección de todos los intervalos, en el fondo, va a ser un intervalo de la forma A, B. ¿Sí? Porque una sucesión, que es la sucesión de los A sub n, va creciendo
y va a una A, y otra sucesión va decreciendo y va a parar a un B, donde acá yo tengo un menor o igual. Por lo tanto, acá van a ir todos los X, de tal forma que van a ser mayores que el A y menores que el B. Se me va acá la batería, pero en realidad acá yo tengo un intervalo A, B. ¿Sí? Y eso es todo. Era una aplicación directa del teorema de las monótonas crecientes, de las monótonas acotadas. Y si los límites... ¿Cuánto me queda de batería, perdón? Me queda epsilon, me queda 5%. Y si los límites de las sucesiones son iguales, el intervalo en que se transforma, chicos, creo que no voy a alcanzar a concluir, pero tenemos que ya converge un límite, o sea, un intervalo, y además nos dice el problema, ya tenemos listo el intervalo, y además nos dice que si la sucesión de las diferencias de AN, BN es nula, la intersección es un singleton. Y eso se cumple fácilmente, ¿o no? Porque si las sucesiones convergen al mismo valor, entonces el A es igual al B. Entonces, por lo tanto, ese sería el singleton A, en este caso. ¿Se entendió, chico, el problema? La aplicación del teorema de las monótonas crecientes perdón, acotadas. Ah, ya, ya. Es que mira, el límite de AN menos BN es 0, porque la AN menos BN es nula. Eso es lo que dice la segunda pista. Cuando pasa eso, nos dicen que el intervalo en el fondo es un singleton. Entonces, si yo tomo ahora la sucesión de los A sub n y los B sub n y la supongo nula, entonces ese límite es 0, y eso implica entonces que me queda el límite de A sub n menos el límite de B sub n igual a 0, si solo sí, y esto si solo sí, en el fondo tengo A menos B igual 0, y eso en el fondo, ¿qué me dice? Que el A igual B. O sea que cuando los límites de estos extremos de los intervalos convergen a 0, la diferencia de ellos, es porque en el fondo sus límites también son iguales, el A igual B. Y como el A es igual al B, en el fondo esto no le queda otro que ser un mismo punto, que sería el A o bien el B, son lo mismo, ¿sí? Así que el singleton se gana fácil habiendo demostrado lo primero. De nada, Francisca. Y eso, chicos, esa es una aplicación directa del teorema de las monótonas acotadas, que es bien simpático porque uno a priori no pensaría que se ocupa el teorema acá, pero es bien simpático porque sí se ocupa y es una aplicación que sale bien corta, pero que hay que saber bien cuáles son las sucesiones que hay que ocupar. ¿Se entendió, Nicolás? Camilo, Valentina, Francisca, Sofi, Camilo, Jesús, ¿sí? ¿Todos? Ya, chicos, nos pasamos por mucho, así que no les quiero quitar más tiempo porque igual después van a estar con dolor de ojo o de cabeza frente al PC tanto tiempo, pero quería dejarle este tiempo al menos para hacer unos ejemplos para mañana, ¿sí? Así que desde ya les deseo mucho éxito. Confíen en lo que han estudiado y en lo que van a repasar ahora. Acuérdense, no acostarse tarde. No es buena idea quedarse hasta tarde estudiando. En realidad no, la dificultad es la misma que los controles anteriores. Sí, eso es lo que acordamos con los profesores porque si hacemos un control, por ejemplo, más largo o más difícil, se perdería el espíritu de, en el fondo, promediar y de hacer es todo el tema que hemos definido desde antes. Así que la dificultad es la misma, ¿sí? De todos modos, me cuesta hablar de difícil o fácil porque puede que este contenido sea más difícil. Entonces eso da a entender quizás que el control sea más difícil, por ejemplo. ¿Sí? O sea, hablar de difícil o fácil igual depende de cómo consideraron los contenidos. Este contenido en general, todo lo del supremo, todo lo de límites de sucesiones, en general para los estudiantes es más difícil. Entonces puede encontrar el control más difícil porque el contenido es más difícil. ¿Sí? No sé si me logro explicar.
No, como les dije, o sea, practiquen harto el tema de supremo, de demostrar cuando algo tiene supremo, demostrar cuando algo tiene ínfimo, acordarse de todas las consecuencias del axioma del supremo, por ejemplo, lo que hablamos en la clase pasada, ¿sí? Lo que hablamos en la clase pasada, por ejemplo, cómo es Q con respecto a los reales? ¿Cómo es Q con los reales?